Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a seguir trabajando con las 8 competencias de la International Coaching Federation. Hoy nos vamos a estar enfocando en la número 7, evoca conciencia. Cuando estamos hablando de evocar conciencia, es muy importante comprender qué lugar es el que le corresponde al coach y qué lugar es el que le corresponde al cliente en este evocar. En el nuevo modelo de competencias, en lo personal me agrada que se haya cambiado el verbo de crear conciencia por evocar conciencia, porque crear conciencia como competencia de coach estaría de alguna manera diciendo que yo coach creo. ¿Sí? O sea, tengo la posibilidad de crear en el cliente conciencia. Y ahora vamos a ir viendo que en realidad este es un proceso que depende del cliente. Nosotros podemos acompañarnos, podemos facilitarlo a través de nuestras preguntas, de nuestros silencios, a través de las metáforas, ¿sí? Podemos de alguna manera co-crear ese espacio para que el cliente pueda evocar su conciencia. Entonces, ¿cuándo ocurre esta competencia? Tenemos dos formas de encarar a la competencia de evoca conciencia. Por un lado, vamos a decir que el evocar conciencia ocurre de manera transversal, es decir, que ocurre a lo largo de toda la conversación. En todo momento podemos estar evocando conciencia, pero no por estos darse cuenta que el cliente pudiera llegar a tener, sino por la manera en la que nosotros preguntamos, es decir, el tipo de preguntas que nosotros hacemos, la profundidad de las preguntas y la forma, es decir, forma y contenido. El contenido va a ir más a esta parte de la profundidad, es decir, si se desprende una escucha activa de lo que yo estoy preguntando, o si de repente estoy preguntando cualquier cosa o hago preguntas de fórmula, ¿sí? Que son las preguntas típicas, las de fórmula, las que pueden encontrar en internet o en cualquiera de estos libritos que dice supuestamente cuáles son las preguntas poderosas que pueden hacer en una conversación de coaching. Entonces, es muy importante comprender esto. También tenemos la forma, ¿sí? Que tiene que ver con que la pregunta sea corta, que sea directa, que sea abierta, que sea de a una sola pregunta, y muy importante el tema de los silencios. Entonces, para poder acompañar transversalmente a nuestro cliente desde esta competencia, primero y principal nos tenemos que parar en que nosotros no sabemos absolutamente nada. Por más de que yo crea desde mi escucha que tengo un consejo, o que esto que tengo para decirle le puede servir, o cómo es que no ve tal o cual cosa, nosotros tenemos como coach que amigarnos con esta incertidumbre del no saber y amigarnos también con las preguntas, no estar constantemente buscando las respuestas. Nuestro cliente, si tuviera todo en claro, no estaría haciendo el proceso de coaching. Entonces, cuando el cliente se hace sus propias preguntas, cuando nosotros le hacemos una pregunta y el cliente nos responde que no sabe, poder acompañar a nuestro cliente en su confusión, en su no saber, en su no sé qué pasa, ¿sí? Es decir, no tiene por qué responder todo lo que nosotros preguntamos el cliente, ni tiene que saberlo todo. Y tampoco podemos empujar a nuestro cliente a que se dé cuenta de algo que a mí me parece que tiene que ver o que se dé cuenta de lo que fuera, ¿sí? Es decir, si el cliente logra un aprendizaje, va a ser por mérito propio, nosotros estamos simplemente acompañándolo en su ritmo, en su estilo de aprendizaje y a su tiempo. Y esta competencia de boca conciencia también ocurre de manera cronológica, pudiéramos decir, es decir, que tiene su lugar dentro de la conversación como vimos en una de las diapositivas anteriores, es decir, teníamos a la creación de contexto, el acuerdo, la exploración, ¿sí? Después tenemos evocar conciencia, diseño de acciones y cierre. Cuando cronológicamente estamos hablando de la competencia de evocar conciencia, estamos haciendo referencia a que se le pregunte al cliente, a que se hagan momentos de silencio y de invitación a la reflexión para que el cliente pueda evocar esta conciencia, ¿sí? Es decir, acá sí está nuestra responsabilidad como coach. Después si lo logra o no lo logra, el
eso va a ser un tema del cliente. Hasta dónde se da cuenta, de qué se da cuenta, cómo es ese darse cuenta, todo eso no depende de nosotros. Por lo que, si ustedes van midiendo en una conversación de coaching si están siendo efectivos o no con respecto al evocar conciencia, porque su cliente se da cuenta de algo, están yendo por mal camino, porque el cliente puede darse cuenta de muchas cosas y nosotros no estar alineados con esta competencia. De la misma manera que puede ocurrir al revés. Nosotros podemos estar alineados de manera competente con, bueno, valga la redundancia, con esta competencia, y sin embargo nuestro cliente no realizar ningún aprendizaje ni evocar ningún tipo de conciencia. Y bueno, pero eso habla del proceso del cliente y no de nosotros. Entonces, como hablaba antes, les decía que ahora el verbo es evocar conciencia, es decir, traer algo de la memoria. De alguna manera estamos entendiendo que nuestro cliente ya tiene las respuestas dentro suyo. Es decir, que hay algo que no está viendo, pero que esa información está dentro de sí. Por eso estamos hablando de evocar y depende del cliente lograr este aprendizaje. Es decir, no hay una enseñanza de por medio. Nosotros como coach no le vamos a decir ni vamos a inducir, o no debiéramos inducir, ¿sí? Ese darse cuenta que tiene el cliente. Pero sí depende de nosotros y de esta competencia, en el momento cronológico, hacerle preguntas como, por ejemplo, las que están acá en pantalla. ¿De qué se dio cuenta? ¿Cómo ve ahora? La X sería la declaración, ¿sí? Que dijo al inicio en el acuerdo. ¿Cómo se ve con respecto a lo que quería llevarse? ¿Qué aprendió? ¿Sí? Es decir, todas preguntas que faciliten que el cliente pueda sacar conclusiones sobre lo que se habló en la conversación. ¿Sí? Porque solamente hablar, 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 pero no sacar conclusiones o no extraer aprendizaje de lo hablado, simplemente termina siendo una charla de café y una catarsis. ¿Sí? Entonces, desde este lugar es que nuestra responsabilidad y nuestro compromiso como coach, hacer preguntas para que al cliente la conversación le sea fructífera y pueda extraer conclusiones sobre las cuales después vamos a estar trabajando en la próxima competencia, que tiene que ver con facilitar su crecimiento y el diseño de acciones. Y esta es una gran pregunta, esta es una pregunta pero poderosísima. Si existen las preguntas poderosas. Y la respuesta es que no, no existen las preguntas poderosas. Yo sé que esto es algo que está muy hablado, y que está muy dicho, y que está mucho en las bocas de los coaches, en los programas de coaching y demás, de que la pregunta poderosa por acá, por allá, pero estoy eternamente agradecida con ICF que en este cambio de modelo de competencias haya sacado este nombre, porque prestaba muchísima confusión. No solamente para los estudiantes de coaching, sino también para otras personas que no están en el mundo del coaching, pero que gratuitamente atacan a la profesión, porque claro, uno habla de pregunta poderosa, y la pregunta poderosa, si yo coach puedo hacer preguntas poderosas, estoy infiriendo y estoy diciendo de alguna manera implícita que el poder lo tengo yo. Entonces, ahí volvemos a esto, si el poder lo tengo yo, entonces yo tengo el poder de crear conciencia en el cliente. No, no, por favor, no, no es así. Entonces, nosotros sí lo que hacemos son preguntas. Nosotros hacemos preguntas. Ninguna de las preguntas que hacemos desde nuestro rol como coach, desde nuestro lugar, ninguna pregunta es más valiosa que la otra, porque eso es algo subjetivo, eso es algo que va a depender de la escucha del cliente. Entonces, quien otorga esta cualidad de poderosa a la pregunta es la interpretación del cliente, por lo tanto no depende de mí. Por lo tanto, no puedo medir como coach mi nivel de competencia en lo poderoso que tiene una pregunta o no, porque eso depende de la interpretación del cliente. Entonces vuelvo a repetir, nosotros los mentores o los coach formadores, cuando damos una devolución de una conversación de coaching, no vamos a estar escuchando en esta competencia si el cliente se dio cuenta de algo o no, o si existieron estas preguntas poderosas, porque si hay preguntas poderosas en la conversación, quiere decir que el cliente realizó un movimiento interno. Entonces se está hablando del cliente, no está hablando necesariamente del coach. Si bien pudiéramos llegar a establecer una relación entre el contenido de la pregunta que se hace y
este darse cuenta o este aprendizaje que lo pudiera llegar a facilitar la pregunta del coach, de todas formas, ese darse cuenta corre a cuenta del cliente. Entonces, como les decía, nosotros estamos acá, estamos en el evocar conciencia, tenemos la creación de contexto, esto es dentro de una conversación de coaching, ocurre después el acuerdo, la exploración, y que de manera transversal la competencia de evocar conciencia va a estar, ¿sí? Por el tipo de preguntas y el contenido de las preguntas que hago. Y después va a tener el momento cronológico en el cual vamos a estar haciendo las preguntas específicas para que el cliente pueda extraer aprendizajes y conclusiones de la conversación, y ya después dar pie al diseño de acciones y cierre. Entonces, no seamos Indiana Jones en búsqueda de la pregunta poderosa perdida, o en búsqueda de que mi cliente en una sola conversación de coaching se dé cuenta de millones y millones de cosas, porque no ocurre de esta manera. Hay una serie de niveles de aprendizaje que es un modelo que comparten Echeverría y Pizarro, que hablan de 3 niveles de aprendizaje. El primer nivel de aprendizaje tiene que ver con cuando el cliente se da cuenta de algo superficial, del orden de la acción solamente, es decir, su observador, su ser no está dentro de ese darse cuenta. El segundo nivel ya tiene que ver sí con un darse cuenta dentro de la historia, del ser, de la emoción, un pensamiento, una reflexión nueva, y el tercer orden ya implica un cambio de observador en el cual hay un cambio en los valores y en la identidad del cliente, por lo tanto también afecta a los sistemas a los que pertenece, ¿sí? Básicamente esos 3 niveles son esto que les acabo de compartir. Nosotros no estamos buscando específicamente que haya alguno, es el ego del coach querer pretender que en una conversación de coaching el cliente logre un tercer orden y que se dé cuenta y que no, nosotros tenemos que respetar y acompañar el proceso de nuestro cliente. Acordémonos que esto es un proceso, es decir, son varias conversaciones que va a haber entre el coach y el cliente para el logro de un objetivo, ¿sí? Es decir, con las conversaciones intermedias. Y esto del proceso lo podemos ver o lo podemos comparar con una semillita, ¿sí? Una semillita que la plantamos en una maceta. Nosotros no vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a cada tanto regar, vamos a poner esa maceta al sol, ¿sí? Pero parece durante un montón de tiempo que no está pasando nada. Pero por debajo de la tierra está pasando de todo, ¿sí? Hasta que sale el tallito, hasta que empiezan a salir los brotes, pero se estaban haciendo esas raíces primero, de lo cual nosotros al no verlo pensamos que no está pasando. Y a veces en el proceso de coaching con nuestro cliente pudiera llegar a aparecer esto, que como no se nota, parece que no está pasando nada, pero simplemente parece. Nosotros no tenemos que juzgar el proceso de coaching de nuestro cliente o el proceso de desarrollo personal de si pasa o no pasa algo. Siempre vamos a estar hablando y chequeando con nuestro cliente esto. Y algo importante que me faltó y que lo quiero agregar, es con respecto a las metáforas y a las analogías, de tener en cuenta que si bien ICF contempla que el coach puede facilitar esas metáforas y analogías, es decir, si yo creo que alguna metáfora que tengo en mente pudiera llegar a ir de la mano con algo que dice nuestro cliente, lo podemos hacer. Sin embargo, yo, Pau Arigós, desde mi mirada ontológica, no estoy de acuerdo con que nosotros compartamos nuestra mirada desde una metáfora, porque no deja de ser nuestra mirada, y en ese facilitarle el camino al cliente, estamos haciendo una suerte de inducción y no estaríamos siendo coherentes con esta competencia de evocar conciencia y que el cliente sea quien lidere su propio camino. Si puede darse cuenta de alguna metáfora, fantástico, pero si no da cuenta de ninguna, fantástico también. Muchas gracias, espero que hayan aprendido, y porque eso depende de ustedes. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me la pueden dejar en los comentarios.